Continuamos avanzando, claro que sí, estamos en el vivo aquí desde Blue RTV y para todo el planeta. Seguimos naturalizando hablar de discapacidad en los medios de comunicación, cambiando sobre todo la mirada social. Y bueno, tengo invitada en el estudio, ella está al frente de la Asociación Deportistas Trasplantados de la Ciudad de Rosario, Again, ¿no? Esto que es transformador en la vida de muchas personas y que hace que puedan seguir adelante, ¿no? Como lo han dicho más de una oportunidad, el volver a empezar. Y claro, muchas veces hemos tenido acá de invitada a Estefanía Libonati, ella vino a contar su historia, ¿no? En lo que significó ser trasplantada. Y hoy tenemos acá a su madre, quien es la que preside Again, y por otro lado empieza a involucrarse también en el ámbito político, ya está postulándose para un cargo como concejal, así que ya la presento a Norma Córdoba. ¿Cómo estás, Norma? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros. Yo decía un poquito al presentarte que siempre tuvimos ocasión de conversar con Estefanía, ¿no? Ella siempre muy movilizada y muy emocionada contaba su historia, ¿no? Que bueno, vos fuiste clave en eso, ¿no? Por suerte tuve la oportunidad, porque no siempre se da, pero bueno, en este caso yo tuve la suerte de poder darle un riñón. Le diste un riñón ni más ni menos que a tu hija. ¿Cuántos años ya pasó de eso? Y hizo 10 años, en enero del 2013 fue el trasplante. Mira, me imagino que cada año se celebra con todo. Vos sabés que ayer justamente en el grupo que nosotros tenemos, en el chat que tenemos, que te digo que hay 170 personas, les contaba porque ella al año después del trasplante quedó embarazada. Claro. Yo casi me muero. Y justamente habíamos corrido la maratón del Día de la Bandera y corrió 8 kilómetros. Y eso fue un domingo. Y al otro día, lunes, me contó que estaba embarazada porque fue a buscar los resultados de los análisis y le dio. Wow. Oh, sí, wow. Quería matarla por un lado. Y contame, Norma, entonces, cómo es que nace Again, porque ustedes fueron ahí nucleando a muchos deportistas, ¿no? Y de hecho han participado en diversas competencias nacionales, internacionales, y cómo, bueno, lo hemos conversado también con Estefanía, cómo el deporte es tan importante, ¿no? En la vida de una persona trasplantada, y cómo al contrario, muchos lo han descubierto a partir de esta situación, se han empezado a involucrar y bueno, ni siquiera imaginaban que después iban a ser parte de torneos semejantes, ¿no? Ustedes empezaron ahí a encontrar esta posibilidad de reunir a todos ellos. Sí, sí. Bueno, vos sabés que Game empezó de una inquietud que a mí me surgió por el hecho de que después de esto que te cuento, que Steffi queda embarazada, ella participa de los primeros juegos, cuando se entera, los Juegos Nacionales y Latinoamericanos en Mendoza, con Bauti Bebito de 3 meses. Por ende, nosotros, el papá y yo, fuimos a acompañarla. Y ahí veo que de Santa Fe solamente había 3 personas. Mira. Pensá que tanto la ciudad de Rosario como Santa Fe es una de las ciudades que hacen la mayor cantidad de trasplantes en el país. Estamos hablando del interior, sí. Lógicamente. Y ¿cómo puede ser, decía yo, que haya tan pocos deportistas? Mirá, vos sabés que en esa ocasión, deportistas que realmente involucrados con los deportes más duros, estaban Leo de Pérez y ella, nada más. El resto había gente, pero que bueno, no hacía, que hacía alguna caminata, que hacía alguna otra cosa así, pero no deportes con desgaste físico. Y vos imaginate que yo decía, ¿cómo puede ser? Claro. Mi hija siempre hizo deportes de alto rendimiento, siempre tuvo entrenamientos de alto rendimiento. Eso hacía que ella, incluso haciendo diálisis, jugaba al hockey. Claro. Jugaba al hockey, jugaba al vóley. O sea que no abandonó nunca el deporte. Es más, ella siempre dice que fue su cable a tierra, ¿no? Y el poder avanzar en esa etapa tan difícil que es la diálisis. Y imagínate cuando se trasplantó. Vos sabés que fue algo muy loco porque estando en diálisis, estando en un partido de vóley, hacía calor y ella estaba jugando con una cuellera. Y cuando en un tiempo el árbitro la llama y le dice,
Pani, ¿por qué tenés eso? ¿Vos te dializás? Entonces ya la maestra ya tenía un catéter en ese momento. Entonces le dice, la llama y le dice, ¿vos sabías que hay juegos hasta mundiales para trasplantados? Claro, específicamente. Y yo creo que ahí le cambió la cabeza. Ahí ella se enfocó así. Yo quiero estar ahí. Y bueno, a veces esa segunda oportunidad estuvo cerca ahí porque a mí ya me habían dicho que podíamos empezar a hacer los estudios. Ella no quería que yo sea su donante. Sí, aguantamos un tiempo y hasta que después ya no dio más, estaba muy cansada, ya pasó 1 año y pico, entonces me dice, ma, si vos te animás, por supuesto, le digo, así que ahí estamos. Y la verdad que será porque pusimos nuestra cabeza en positivo desde el primer momento. Totalmente. Que no hubo ningún tipo de opción a que eso no se diera, ¿viste? Qué lindo cuando eso sucede, ¿no? Y sobre todo, bueno, con todo el trabajo que ustedes vienen haciendo desde Again, no solo de mostrar y visibilizar todo lo que significa el área deportiva para las personas trasplantadas, sino lo que hay que seguir todavía concientizando, que es el ser donante, ¿no? También. Ser donante. Es difícil, es duro. Después de que se hizo el trasplante, yo hice un agradecimiento en el diario, porque me parecía importante el agradecer, ¿no? Claro, obvio. Y vos sabés que puse mi correo, puse mi número, y me escribió, me hablaron un montón de gente preguntándome de que cómo me animé, y gente que tiene familiares involucrados. Hay una mamá que me decía, dice, yo no me animo, dice, tengo miedo de hacer eso. Por eso te digo, nosotros creo que siempre nos pusimos la cabeza en positivo y no dimos opción a nada, que todo iba a salir bien y nos mandamos. Pero mucha confianza, mucha fe. Y a por ello, exacto. Pero sobre todo hay que derribar mucho mito, ¿no? Que aún circula, muchas creencias, ¿no? Porque hablar de donación, ¿no? O sea, donación de órganos, por ejemplo, hace muchos años atrás era mucho más tabú, ¿no? Y circulaban muchas cuestiones que no eran, ¿no?, reales. Es que la gente que habla de todos esos temas no tiene idea de por todo lo que tenemos que pasar para poder ser donantes. Sobre todo donantes vivos, como fue mi caso, exacto, ¿no? Exacto. Yo no te puedo explicar la cantidad de estudios que a mí me hicieron para hasta llegar al momento en el que me dieran el sí, sos compatible. Claro, claro. Pero una cantidad de estudios de más de casi 2 meses. O sea, no es que es así nomás, yo te puedo dar la voz, no, para nada. Todas esas cosas que se dicen son delirios, es imposible. El llegar a tener esa compatibilidad no es tan fácil, no es así. Ni aunque, mira, la semana antes que nosotros, que se hizo el trasplante nuestro, se había hecho un trasplante en las mismas condiciones que yo, con la diferencia que fue de una mamá a un hijo varón. Y vos sabés que en el quirófano rechazó el órgano. Mirá. Y fue la mamá la que se lo donó. O sea que, fíjate qué crudo. Pero que también puede llegar a pasar. Y que puede llegar a pasar. Y fíjate con ese grado de parentesco. Sí, sí, sí. O sea que todas esas cosas que se dicen son totalmente inviables directamente. Por eso, bueno, sé que ustedes se encargan mucho de, bueno, como dicen ahí algunas de las imágenes que estuvimos compartiendo al aire, hagamos de esta ciudad una ciudad donante, pero en definitiva, bueno, hagamos del mundo, ¿no?, un mundo donante. Y al menos empecemos por el pedacito que nos toca, ¿no? Totalmente. Aunque quisiéramos cambiar el mundo, pero al menos empecemos por el pedacito ese. Y contame cómo es que empezás a involucrarte en esto de, bueno, de lo que estamos viviendo acá en la Argentina. Les contamos a las personas de otros países, estamos en un año electoral, ¿no?, con todo lo que eso refiere. ¿Y cómo es esto de empezar a involucrarte también en la política y ahora aspirar a un cargo como concejal? Vos sabés que eso también es por culpa de Game. Y sí, porque yo le pongo mucho tiempo a Game. Nosotros empezamos a hacer una asociación netamente deportiva. Ajá. Tenemos personería jurídica, pero hoy si querés pregúntame lo que sea porque hago de todo.
desde pelearme con las obras sociales. Me imagino. Permanentemente, pelear por una vivienda, pelear por un medicamento. Y, viste, ya, ¿por qué? Porque hay una realidad. La figura del trasplantado no existe. Antes estaba el trasplantado dentro de la franja de la discapacidad. A partir del 2013, que sale la ley de la ley de protección integral al paciente trasplantado, a partir de ahí, el trasplantado deja de ser discapacitado cuando se trasplanta. Ajá. Entonces se genera la figura del trasplantado, pero una figura que tiene un montón de derechos, pero con una ley que solamente se reglamentaron 4 puntos. Qué tremendo eso, Norma. Así como te digo, no te hago una idea la lucha que tengo. ¿Por qué? Porque cuando vos te querés inscribir en una vivienda a nivel provincial, Sí. bajás el formulario y dice, tiene 2 cuadraditos, convencional o discapacidad. Sí. No sé, seguramente lo conoces. El trasplantado no existe. No existe, exacto. Para que ese cuadradito lo pongan, hace 4 años que vengo peleando. Qué tremendo, qué tremendo. Vivienda nunca me recibió. Claro. Fui a la Cámara de Diputados, no sabés No, me todas las imagino. puertas que pateé para ir logrando de acuerdo a el paciente que tenía enfrente, porque todos son distintos. Sí, igual lo que me estás contando no me sorprende para nada, ¿no? Cuando tenemos muchas situaciones que se relacionan con enfermedades que tampoco hoy están incluidas como una discapacidad. Sí, ¿no? totalmente. Así que esto que vos nos estás contando es como más de lo mismo, ¿no? Y de todo lo que hay que seguir modificando. Pero vos sabés que, sí. ¿sabés por qué te contaba todo esto? Porque a partir de ahí, de tantas puertas que golpeé, de tantos proyectos que hice que le pueden cambiar la vida a un montón de gente, porque por lo que yo hago, yo soy Quality Manager y tengo unas maestrías en proyectos, entonces hice un montón de proyectos. No sabés la cantidad de puertas que golpeé, y quedaron ahí. Es por eso que ahora me están dando una oportunidad de ser yo la partícipe directamente dentro de todo lo que significa el área política. Y vos sabés que por eso me metí. Para vos también generar el cambio. Sí, viste, ya que, bueno, de una golpeás la vez por puerta todo y de decir, a ver, mi teléfono va a estar siempre abierto como está ahora porque, viste, hay gente que lo necesita. Y bueno, vos sabés que ese fue el motivo, ayer lo contaba en televisión, ese fue el motivo por el cual decidí meterme a esto. Y hoy aspiro a ser una concejala de Rosario. O sea, en definitiva, por una situación no muy agradable que fue el haberte encontrado con muchas puertas que no se abrieron cuando fuiste a presentar proyectos que tenían que ver ni más ni menos que con la calidad de vida, con la salud, con lo todo, que sea. Porque hasta por trabajo, por lo que Exacto. significa el trabajo para la persona que el trasplantado, a Dios gracias, el que estaba en diálisis deja de estar en diálisis, pero no siempre puede volver a su actividad. ¿Y eso qué significa? Que se queda sin trabajo. Eso, imagínate que lo que sale es un ciudadano pobre, triste, sin armas para defenderse en la vida. Entonces, es ahí donde Gain empieza a intervenir, empieza a mover todo lo que sea necesario para poder ayudar a este paciente. Y aparte es interesante lo que vos decís, ¿no? Porque es realmente invisibilizar a la persona trasplantada, porque es decir, bueno, ¿dónde se ubica? Bueno, no es una persona que no ha pasado por una situación como esta, entonces no podemos considerarla, como decís, o convencional, a mí no es la palabra que más me gusta, pero es convencional, ¿no? Ha tenido una situación diferente. Tampoco se la considera persona con discapacidad. Bueno, ¿dónde la ubicamos? ¿No? Exacto. Y a partir de ahí, por eso, vos sabés que en un momento se dio la situación esta de decir, no nos debemos este debate, si no le correspondería al trasplantado volver a estar dentro del área de discapacidad, que es un área armada, que hay una agencia nacional de discapacidad. Nosotros con la gente como trasplantado no tiene nada hoy. Ese es un proyecto que hice, ¿ves?
todo un montón de una suma de cosas de la cual el trasplantado, por ser trasplantado, no puede participar. Wow. Claro, y es así como te lo digo, es crudo y es duro, pero es así. Es por eso que te digo que tantas puertas golpeé, tantas reuniones pedí, y bueno, por eso decidí meterme yo directamente. Tenés el deseo de hacer entonces este aporte que sea para tantas personas, ¿no?, que lo pueden estar necesitando, y como siempre decimos, ¿no?, me encanta que hoy estés en el programa y que le podemos dar visibilidad, porque son de esas cuestiones que como no son tan frecuentes de encontrar en los medios, ni siquiera se conocen, ¿no? Exacto. Esto que vos decís, bueno, es la participación de personas trasplantadas en distintos ámbitos de la vida, y hasta el momento incluso de querer encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Como no hay un acompañamiento y un entender, bueno, ciertas cuestiones, es decir, bueno, no. Lo que pasa es que vos pensá en un paciente como el que al que ayudamos directamente, albañil, toda su vida albañil. Sí. Lógico, lo trasplantan, le prohíben totalmente, porque Seguir siendo albañil. Es un trabajo Claro. muy duro, le prohíben totalmente que siga haciendo eso. Ujú. Entonces él me decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago de mi vida? Si es lo único que sé hacer. Claro. Entonces, toda esa cabeza nueva que hay que ayudar a cambiar, lamentablemente no hay armas para hacerlo, no está armado nada para ayudar a esa persona. Entonces, por suerte apareció Egain ahí, tratando de solucionar todos esos baches, y por ejemplo, así como te digo, como yo manejo todo el tema de esto de hacer proyectos, le digo, mira, vamos a hacer un proyecto, vamos a ver qué podemos conseguir, decime en tu barrio qué hay, porque vivo en un pueblo chiquito, qué se podría hacer, decime qué hay, qué tenés, vamos a ver un emprendimiento, por suerte le dimos en la tecla y pudimos hacer algo exitoso para él, pero hay que estar para hacer eso, ¿te das cuenta? Es muy personalizado lo que te estoy diciendo. Y además se me ocurre pensar de que ustedes mismas se han sorprendido, ¿no?, en estos últimos años, bueno, que ya tiene de existencia Egain, la gran cantidad de personas trasplantadas, ¿no?, que fueron tomando contacto con Egain precisamente, que necesitan cierto acompañamiento en distintas áreas de su vida, ¿no?, en esto de ir, la lucha frente a la obra social, en la cuestión educativa, en la cuestión laboral. Mira, la verdad es que yo no quiero ser agrandada, ¿no? Pero Egain hoy es una de las asociaciones deportivas, creo que más importante del interior, porque no hay tantas que se dediquen al deporte, pero aparte, todo esto que te digo es colateral, viste, que viene como resultado de involucrarse uno con las personas y con su vida y con sus necesidades. Pero a nivel deportivo somos los únicos que hacemos esta cosa de tener un montón de deportistas elite que participan en mundiales. Ahora estamos armando para octubre, el fin de largo de octubre, un encuentro deportivo. Sí, ahí vimos un flyer. Contame específicamente eso. En octubre ya lo están preparando. Ya está, ya alargamos la fecha, porque eso va a ser el fin de semana del 12 a 13 y 14 de octubre. Lo que se hace estos juegos se hacen cada 2 años. Ajá. Porque es muy difícil, es costoso, entonces los armamos cada 2 años. Se hace vóley, natación, pádel, atletismo en sus varias modalidades, pero después tenemos toda esta cosa social también en el medio, porque hacemos torneo de trucos, se juega tejo, hay fiesta a la noche, hay karaoke, qué sé yo, toda la cosa que te puede dar, sociabilizar también y conocer gente, porque viene gente de todo el país. Ahora justamente estuve hablando con los uruguayos que siempre se prenden, y bueno, se hace un encuentro que es un encuentro, no es una competencia que te da lugar a intervenir en otra cosa, no, para nada, yo lo aclaro de entrada, porque aparte también participan los donantes y participan pacientes en lista de espera. Bien, qué interesante. Una muy buena oportunidad de intercambio, ¿no?, de experiencias, sí, de todo. No, aparte no te das una idea.
hoy ya todo el mundo sabe que Rosario prepara esto, entonces, che, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo? Porque la verdad es que se ha hecho todo una gran familia en todo este tema. Ya los trasplantados del país se conocen, la mayoría. Entonces se comparte y se la pasa muy linda realmente. Buenísimo, así que vamos a recordar del 12 al 14 de octubre, Ajá. acá en la ciudad de Rosario, que como decíamos vienen también de otras localidades, de otras ciudades, ¿no? Del país en definitiva, Sí. que quieran sumarse. Ya los salteños me dijeron que van a venir, así que... Bien. Norma, nos metemos en el túnel del tiempo, ganaste, ya sos concejal de la ciudad, ¿qué es lo primero que haces? Uy, no te da una idea la cantidad de proyectos que tengo, no sé por cuál voy a empezar, te digo. Pero lo que sí te puedo decir en esto de lo que son organizaciones de índole como la mía, hay una carencia total de conocimiento. Si vos querés buscar una asociación en particular, nosotros acá en Rosario no hay un registro de todo eso. Ajá. Está bien, yo entiendo que tienes que tener la parte legal en forma correcta, pero eso es muy complicado a veces. Y hay un montón de asociaciones que trabajan hermoso, que trabajan haciendo un montón de cosas y no las podés, no son fáciles de encontrar, Claro, porque no son fáciles de ayudar. Porque son grupos autoconvocados, digamos, al no tener la personería jurídica. No Hay dejan gente de que está ser. hace años tratando de Bueno. sacar, vos debes saber mejor que yo. Pero sí, nosotros tenemos nuestra propia fundación, tenemos nuestra personería jurídica, con todo lo que eso también implica, que vos lo sabés. Casualmente ahora tenemos que presentar nuestro balance, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa, la transparencia, y bla, 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 y bla, bla. Pero digo, hay muchísimas personas que se han unido a través de una asociación, entre comillas, pero que no logran tener su personería jurídica. No. Entonces no pueden acceder a muchas de las cuestiones que tienen que ver con el solo que no pueden acompañamiento. acceder, como vos decís, bueno, tal vez alguna ayuda económica. No, pero a nada. Fuera de todo eso. A nada. Pero ni siquiera a la visibilización. Exacto, eso voy, a la difusión. Entonces, a mí eso me parece pésimo. ¿Qué querés que te diga? Claro. Porque hay un montón de gente que labura re bien por el prójimo y no se les puede reconocer, no se les puede dar una mano en nada, porque no tiene un papelito, un bendito Exacto. número. O sea que tu principal, bueno, por lo que nos estás contando, una de las primeras acciones sería esto, empezar a trabajar con aquellos grupos que aún no están conformados. Con todas las asociaciones y la verdad me encantaría que me golpeen la puerta y que me digan, Norma, ayudanos, ¿viste? Porque, por ejemplo, vos como asociación que no tiene un lugar donde funcionar, Claro. que eso es común a todo el mundo, Sí. el lugar para funcionar. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagar los alquileres. Y bueno, acá sin ir más lejos hay una asociación que trabaja por el síndrome de Down, AISDRO. ¿Cuántos años hace y no tienen sede? No tienen lugar y trabajan, Exacto. pero como los dioses. Total. Y no tienen un lugar. Entonces vos decís, bueno, a ver, algo hay que hacer con todo eso, con tantos inmuebles que puede haber de la provincia, de la municipalidad. A ver, no me vas a decir que no podemos decir, che, bueno, a ver, 10 organizaciones que usen esta casa, júntense, hagamos un estatuto, hagamos lo que sea. Totalmente. Pero a mí me parece que a todo esto hay que darle una vuelta, hay que buscar la forma y empezar a poner un poco el corazón en todo esto. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ojalá, Norma. Suena como utópico, te digo, porque me identifico con algunas de las cositas que estás diciendo. A veces se dan espacios a tantas otras temáticas. A tantas otras cosas. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta de involucrarse en lo que, siempre lo digo en mis charlas y capacitaciones, esto no es un tema de otros, esto es un tema de todos, ¿no? Y nadie está exento, incluso. Eso es lo que te iba a decir. Mira, hay más posibilidades de que una persona necesite un trasplante a que vos puedas ser donante. Así como te lo digo. Hay 9.700 personas en lista de espera. Mucho. Mucho. Bueno, ojalá Cualquiera puede ser una de esas personas. Pero viste como que todos creen que a mí no me va a pasar nunca. a eso iba.
Siempre el ver como que esta es una cuestión alejada de nuestras vidas, ¿no? Que es de otros, y por eso me parece sumamente importante que, bueno, que ojalá que puedas, que no deje esto de ser una realidad y no una utopía, ¿no? Porque si no uno escucha decir, bueno, sí, ojalá se dé. Mira, yo peleé tanto para llegar a donde estamos, para lograr lo que tenemos. Es una pelea más, ¿eh? Y le voy a poner todo, así que... Bueno, te deseamos lo mejor, Norma, te agradecemos por haber venido hoy al programa. Para todos aquellos que quieran, bueno, ponerse en contacto contigo, no sabemos hasta dónde puede estar llegando el mensaje, quizás hay muchos que conocen el trabajo que está haciendo Again desde hace unos cuantos años, pero bueno, pueden buscarlos en las redes sociales, se pueden poner en contacto puedes poner contigo. Mi número de teléfono sin problema. Y bueno, y si logras ocupar tu banca, Again va a tener que quedar ahí relegada a la presidencia al menos, no tu compromiso. Pero, por supuesto que no. Pero, y sí, legalmente hay que hacerlo, por supuesto. Bueno, lo mejor, sí, y muchas gracias por haber venido. Y bueno, y si llegas a ganar y demás, te esperamos acá nuevamente. Si me invitás, voy a estar, por supuesto. Con proyectos a cumplirse, ¿sí? Y te voy a contar cómo vamos con esto. Ahí está, bueno, gracias por estar. Hasta la próxima. Gracias. Estuvo con nosotros Norma Córdoba, ahí la pudiste escuchar, bueno, aspirante a ser concejal de nuestra ciudad en estas próximas elecciones, y por otro lado, quien está al frente de la asociación Again, Asociación Deportistas Transplantados de la ciudad de Rosario. Nosotros sí, ya prácticamente les estamos diciendo hasta mañana.